Bueno, Dios les bendiga. Aquí voy a hacer un Facebook Live, cual no hago hace muchos. Bueno, literalmente no lo hago hace más de un año. Eh, Quería hablar sobre una cosa muy importante. Y esa cosa bien importante. A ver si estoy live, sí. Sí, estoy live. Ok. Esa cosa bien importante es Romanos 13. Eh, Hay por mucho tiempo se ha estado usando este pasaje, o se ha estado realmente abusando de este pasaje. Y esto trae mucho dolor. No solamente por el hecho de tergiversar la escritura, pues algo personal se viene abajo, sino la realidad de la escritura hace daño cuando la mal llevamos al resto de las personas. Y antes de empezar a hablar de Romanos 13 y leer Romanos 13 y todo lo demás, yo quería leerles algo. No sé si me están viendo. Eh, Esto es lo malo de estas cosas, que a veces uno no puede entender lo que está pasando. Ah, ahora veo, sí, hay gente, ok. Sí que se está grabando, entiendo yo. Bueno, les quiero leer un pasaje antes de hablar de Romanos 13. Dice: por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que no hay otro. Eso es Deuteronomios 4:39. ¿Cuántos dioses hay en esa oración? Arriba en el cielo y abajo en la tierra. Hay solo uno. Esto es una de las cosas que se pierde de perspectiva cuando leemos pasajes que tienen que ver con autoridad. Que el Señor es el Rey. Ok, vamos a hablar de Romanos 13. Vamos al grano con esto rápido. Romanos 13 es un pasaje que siempre se malinterpreta o malusa, se abusa de él, porque es un pasaje que aterrizamos en él normalmente directamente al Romanos 13 y ya. Romanos 13:1 por ir para abajo. Cuando queremos hablar del tema de la autoridad. Entonces perdemos la razón por la cual existe este pasaje. Este pasaje no existe para hablar solamente de autoridad que tú te imaginas y ya. Esto es un pasaje que tiene contexto. Las cartas no se leen llegando a la mitad de la carta. Nadie que te envíe un mensaje de texto, tú empiezas a leer la mitad del mensaje. Ok, esto tiene obviamente una línea, una secuencia por donde viene. ¿De dónde viene Romanos 13? Obviamente viene de Romanos 12, ¿verdad? Así que por ahí es que voy a empezar por Romanos 12. Romanos 12:14. Y si tienes Biblia, por favor, sígueme para que veas lo que voy a estar tratando de traer. Romanos 12:14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces, tú empiezas a buscar de dónde Pablo se está sacando esto. ¿De dónde Pablo está sacándose esto? Pues si tú buscas en Job 30:25, mira lo que dice. ¿Acaso no lloré por el de la vida dura, o no se contristó mi alma por el menesteroso? ¿De dónde está sacando Pablo esto? ¿Se lo está inventando? No, ¿verdad? Regocijarse con los que se regocijan, llorar con los que lloran. ¿Ves? De ahí viene. Verso 16. Teniendo el mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos, sino asociándoos con los humildes. ¿Y de dónde se saca esto, Pablo? De la nada. Proverbios 3:7. Se los voy a leer, no tienen que buscarlo. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Claramente, Pablo no se saca estas cosas de la nada, ¿verdad?
No se sabe en tu propia opinión, es algo que se repite. Se repite varias veces. De hecho, él lo repitió en el capítulo anterior de Romanos. Romanos 11:25 dice exactamente lo mismo. Y está citando de dónde. Está citando de Proverbios. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ese es el versículo 17. Versículo 17, ¿de dónde sale? Proverbios 20. Proverbios 20:22. Que dice: no digas yo me vengaré. No digas eso. Espera en Jehová y Él te salvará. De eso está hablando. ¿Están escuchando eso? Pablo está diciendo: no digas que te vas a vengar. Espera en quién. Espera en el único Dios que existe, en la tierra y en el cielo. Entonces, vamos a Romanos 18, a Romanos 12:18, seguir con el pasaje. Si es posible, en lo que depende de vosotros, en lo que depende de nosotros, ¿verdad? Procurar la paz con todos los hombres. Ahí tú puedes ver cómo este pensamiento Pablo lo va a repetir de nuevo en el próximo capítulo. Romanos 14:19. ¿Se lo voy a leer? Rápido. Romanos 14:19 dice: así pues, persigamos las cosas de la paz y de la mutua edificación. Entonces, en Romanos 12:19, y ahora vamos a continuar, ¿verdad? Con el pasaje que estoy tratando de traerles, que es Romanos 12 primero, antes de leer Romanos 13, que es lo que se supone que una persona que se hace llamar cristiana responsable haga. Dice Romanos 12:19: no toméis venganza vosotros mismos, amados, sino dad lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De dónde tú crees que sale eso? Deuteronomio 32:35. Te lo voy a leer aquí también. Mía es la venganza y la retribución para el momento en que su pie resbale, porque el día de su perdición se acerca y su suerte se apresura. Está hablando de los enemigos del Señor. Entonces, hay un problema que cuando nosotros vamos a Romanos 13, lo primero es que no queremos saber de dónde viene esto. Eso es lo primero. Queremos dispararle a la baqueta, como decimos en Puerto Rico. Queremos desenvainar demasiado muy rápido. Y no nos damos cuenta de dónde proviene el pensamiento que se va a estar desarrollando en Romanos 13. A alguien se le ocurre pensar que Romanos 13, por alguna razón, no sé, a Pablo le dio un trance que dejó de ser un cristiano de origen judío y le dio un trance y se convirtió en un romano pagano. Entonces, el capítulo 12 es bien cristiano, y entonces en el 13 como que le dio un trance, un trance de paganismo. No. De la misma ley del Señor en Deuteronomio, él está citando que no te vengues tú a ti mismo, sino que espera en el Señor. Termino de leer el capítulo 12. Dice: así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, amontonarás ascuas sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces ahí podemos empezar a leer Romanos 13. Dice Romanos 13, 1, al fin, vamos a leer Romanos 13. Sométase toda alma a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. De manera que el que resiste a la autoridad resiste al decreto de Dios,
y los que resisten acarrean juicio para sí mismos, porque los gobernantes no son de temer para el que obra el bien, sino para el que obra el mal. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación de ellos, porque es un servidor de Dios para tu bien. Voy a leer el 4 de nuevo. Porque es un servidor de Dios para tu bien. Leo de nuevo el 4. Porque es un servidor de Dios para tu bien. Bien, no mal, bien. ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién define el bien? A menos que Romanos 13 sea un trance pagano que le dio a Pablo, ¿verdad? O un trance futurista donde Pablo aterrizó en el siglo XXI y está hablando de lo que nosotros tenemos hoy en día, ¿verdad? No. Pablo es cristiano. Y Pablo está trayendo la enseñanza de su Señor. Los últimos versículos del capítulo 12 son casi una cita exacta del Sermón del Monte. Pero antes de seguir con Romanos 13, que es lo que vinimos, yo quiero leerles algo que tiene que ver con toda la línea de no vengarse. Porque por ahí es que voy. Romanos 13 tiene que ver con que tú no tomas la justicia en tus manos, que eso es venganza. ¿Ok? Pero antes de eso, para que vean que no soy yo, otra referencia cruzada bien importante de Romanos 12:19, que está precisamente antes de Romanos 13, es Salmo 94. Salmo 94, 1. Pero yo lo voy a leer completo. Lo voy a leer completo porque esto le hace falta escuchar a muchos de mis hermanos. A muchos. Se los voy a leer. Dice: Oh Jehová, Dios vengador. Grábate esa palabra, vengador. Dios vengador. Oh Dios vengador, aparece. Levántate, oh juez de la tierra, y da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los malvados, oh Jehová? ¿Hasta cuándo se exaltarán los malvados? ¿Hasta cuándo hablarán insolencias y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo quebrantan, oh Jehová, y oprimen a tu heredad. Asesinan a la viuda y al extranjero. Y matan a los huérfanos. Los matan, como hacen aquí todos los días en las supuestas clínicas. Y dicen: no lo verá ya. El Dios de Jacob no lo tomará en cuenta. Tened, torpes del pueblo, y vosotros necios, ¿cuándo actuaréis sabiamente? El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. El que corrige a las naciones no castigará. El que enseña al hombre el conocimiento no conocerá. Jehová conoce los pensamientos del hombre, que son vanidad. Cuán bienaventurado es el varón quien tú, oh ya, corriges e instruyes en tu ley. ¿Viste que Pablo no es un pagano? ¿Viste que Pablo no estaba en el siglo XXI hablando de las disque constituciones, que son nada más que demostrado ya que son papel y tinta nada más? Instruyes en tu ley. Ese es el versículo 12 del Salmo 94. Para darle descanso de los días malos, mientras la fosa se cava para los inicuos. Porque Jehová no abandonará a su pueblo, ni desamparará su heredad. Porque él juicio retornará a la justicia, y todos los rectos de corazón irán en pos de ella. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién se mantendrá en pie por mí contra los que hacen iniquidad? Eso es una pregunta. Si no me ayudara Jehová, pronto mi alma moriría en silencio. Amén. Cuando digo, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustenta. Cuando mis inquietudes se multiplican en mí, tus consuelos deleitan mi alma. ¿Se aliará contigo el trono de iniquidad, que mediante presuntas leyes cometen agravio?
Voy a leer el versículo 20 de nuevo para que ustedes vayan observando todo el contexto de lo que yo estoy tratando de traer. Se aliará contigo el trono de iniquidad. Con Dios se va a alinear los que hacen la maldad. Que mediante presuntas leyes cometen agravio. Presuntas leyes. Presuntas constituciones. ¿Están observando? ¿Quién es el dador de ley? Según Santiago, el único dador de ley es Dios. Dios se va a aliar con el mal menor. Conspiran en tropa contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente. ¿Cuántos inocentes no son acusados de muerte todos los días en nuestro mundo, pero en nuestro país también? Sobre todo los del vientre, que no pueden ni siquiera decir nada. No pueden hacer un Facebook Live. Pero Jehová me ha sido por refugio, mi Dios por roca de mi confianza. Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los aniquilará en su propia maldad. Jehová nuestro Dios los aniquilará. Así que en Romanos 12 y Romanos 13 está hablando de que la venganza es del Señor. Entonces yo me quedé en el versículo 4, voy para el 5 de Romanos 13. Dice: por tanto es necesario someterse no solo por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y también por esto pagáis impuestos, porque son servidores de Dios que se dedican a esto mismo. Pagad a todos las deudas. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. De hecho, ese versículo atestigua que, como dice anteriormente Romanos 13, son autoridades plural. No es una, son muchas. Dice: no debáis no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea que si yo amo, como dice la Biblia, ¿verdad? No como yo digo lo que es amor, sino como Dios dice, entonces estoy cumpliendo la ley. ¿Qué ley? ¿La constitución de papel y tinta? No. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta declaración: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto añado, conociendo el tiempo, que es ya hora de que seáis levantados del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche pasó y el día se ha acercado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en impurezas sexuales e indecencias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesús, el Mesías, y no proveáis para satisfacer los malos deseos de la carne. Y Romanos 13 le sigue Romanos 14. Y los que han leído Romanos 14 saben que es un pasaje, un capítulo completo que habla de la conciencia del cristiano. Pero eso lo voy a traer después, ¿ok? Entonces, en Romanos 13 hay un versículo clave, en Romanos 13:5, que dice: por tanto es necesario someterse no solo a causa del castigo, sino también a causa de la conciencia. Hay una referencia cruzada bien importante ahí que tiene que ver con Proverbios 8 del 2 al 4. Y lo más interesante es que cuando tú vas a esa referencia, tú te das cuenta que el autor de Proverbios está citando también otra referencia. Y cuando tú buscas, a que ustedes no saben de dónde viene esa referencia. Viene directamente de la ley en Éxodo 22:11. ¿Por qué yo sigo para atrás y para atrás y para atrás? Yo sigo para atrás y para atrás y para atrás porque yo quiero que, por favor, toda persona que se hace llamar líder, toda persona que se hace llamar anciana, ¿verdad? Ancianos, toda persona que se hace llamar pastor,
Toda persona que se hace llamar predicador, toda persona que se hace llamar obispo, toda persona que agarra las escrituras y las expone frente a la gente, por favor, hazme un favor. No pienses como pagano cuando vienes a Romanos 13. Le estás haciendo un mal servicio al pueblo de Dios. Le estás haciendo un mal servicio al pueblo de Dios porque estás tergiversando las escrituras. A lo mejor no es a propósito, pero eso es lo que estás haciendo. Y le estamos haciendo daño por siglos a la gente. No solamente a la iglesia, a la gente. Por aterrizar, y el primer error que se comete siempre cuando se leen estos pasajes es decir, autoridades es lo mismo a lo que yo tengo ahora. O sea, paganismo. Romanos 13 está hablando de las autoridades, por ende está hablando de lo que nosotros hoy en día decimos que tiene un nombre de autoridad. Qué sé yo, policía, político, constituciones de tinta y papel. Eso no es la autoridad que Pablo está trayendo. A menos que tú creas que de verdad Pablo entró en un trance pagano cuando empezó a escribir Romanos 13 y después volvió a ser cristiano en Romanos 14. Esto es una epístola. Esto no son mensajes de texto aleatorios. Romanos 13:6 dice que estas autoridades son ¿qué? Son diáconos de Dios. Son siervos de Dios. Un diácono es alguien que sirve a las mesas. Una persona humilde que le sirve a los menesterosos. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles escogieron diáconos para aquel revolú que se formó porque no atendían a las viudas de los griegos? Ellos nombraron, digo, ni siquiera ellos, se escogieron diáconos. Ellos simplemente dieron el aval y siguieron para adelante. ¿A qué? A atender a las mesas. Entonces, cuando Pablo está diciendo esto a los romanos, hace 2 milenios atrás, le está diciendo que las autoridades humanas que están son diáconos de Dios. No son señores. No está diciendo que ellos son la autoridad. Está diciendo que ellos son siervos de el soberano. No está diciendo que ellos son soberanitos. No está diciendo que ellos son los papitos de las personas. Está diciendo que ellos son siervos de Dios. Ellos le deben su autoridad a Dios. Su autoridad no emana de su título. De hecho, la espada era un símbolo de autoridad judicial en la ciudad de Roma. Y esa es la analogía que Pablo está usando para poderle explicar a unos cristianos de hace, ¿verdad?, 2 milenios atrás, que tienen que sujetarse a una autoridad judicial. ¿Por qué razón? Cuando tú piensas en Romanos 13, piensas que ahí están los ejércitos, los legionarios con las espadas, tipo película. Eso no era así. Tú no podías estar en la ciudad romana, no podía entrar un ejército a la ciudad de Roma, así porque sí. Si entraba a la ciudad romana un ejército, ¿sabes lo que significaba eso? Una guerra civil. Así que no está hablando de legionarios, ni de tropas, ni de supuestas policías. Está hablando de una autoridad judicial. ¿Ok? Está haciendo una analogía, porque Pablo no es un pagano. Pablo no es un cristiano del siglo XXI en Puerto Rico, en Occidente. Pablo está trayendo la ley del Señor, como claramente les mostré desde Romanos 12, y está hablando de no vengarte tú mismo, de no tomar tú la justicia en tus manos. Los pueblos, antes de haber sido discipulados por el Espíritu Santo a través de los cristianos, se tomaban la venganza en sus manos todo el tiempo. Eso era normal. Tú me hiciste algo, yo te voy a hacer que tú la pagues yo. Porque no había justicia en un mundo pagano. Había que esperar
a que el Señor hiciera justicia. Tú no podías estar, qué sé yo, te robaron, pero tú no podías ir allí a matar al que te robó, como hacen los mafiosos. Eso es lo que Pablo está estableciendo. No hagas eso. No tomes la justicia en tus manos. Como yo les dije, esta autoridad es un vengador. Un vengador. Estoy tratando de buscar el versículo en Romanos 13 que lo dice claramente. Él es un vengador. Esa autoridad es un vengador del Señor. Y está al servicio del Señor. Ahora, si notaron, eso derrumbaría cualquier imperio. Romanos 13, entendido en su contexto, es decirle al César, tú no eres Señor, tú eres un siervo de Dios para hacer justicia. Y si no, pues no eres legítimo, no eres el Señor. La gente tiende a entender que cuando lee esto, Pablo está describiendo cómo eran las cosas. Y por ende, como así son las cosas, así es que tiene que bregar. Tú tienes que entonces someterte a eso y ya. No. La descripción de lo que es este juez es que un servidor de Dios, ¿para qué? Para castigar al que practica lo malo. Verso 4. Verso 4. Para castigar, un vengador. Ahí está, versículo 4 de Romanos 13. Vengador para castigar al que hace lo malo. No un vengador para castigar al que hace lo bueno. Entonces, si tú no llenas el job description de Dios, si tú no llenas los requisitos de tu Señor, a quien tú eres un diácono, pues tú vas votado. Tú no eres autoridad. Tú no reclamas autoridad porque tienes un título, o porque tienes un adorno que le llamen placa, que le llamen espada, whatever. A ti se te paga, por eso es que habla del ¿verdad? De pagar lo que se debe. Se le pagaba. Tú sabías quién hacía la justicia, tú sabías, no es como ahora que eso va para un pote y sabe Dios lo que pasa con ese dinero y quién se lo está robando y quién está haciendo qué con eso. Entonces yo tengo que pagar jueces que yo nunca uso porque yo no ando por ahí robando, yo no ando por ahí matando, yo no ando por ahí haciendo estas cosas que Pablo describió en Romanos 13 más abajo. Entonces yo tengo que estar pagando un juez que yo ni siquiera uso. ¿Están entendiendo por dónde vengo? Así que por eso es que él les manda a someterse. Porque dice, no tomes la venganza en tus manos. Tranquilo, espera en el Señor. Él es el vengador. Él es el vengador, no tú. En la ley de Dios, tú no podías tomar la venganza en tus manos. Entonces eras culpable ya de juicio. Así que, si nosotros le decimos al César, al gobernador, al presidente, al primer ministro, al rey, al que tú quieras, le decimos que tú eres servidor de Dios, eso es suficiente para que los absolutistas te odien. Porque tú le estás diciendo que tú no eres la autoridad es solamente una. Y el poder solamente es uno y viene solamente de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Un reguero de confusión. Nosotros pensamos que la autoridad es una sola cosa, abstracta, el Estado. El Estado es la autoridad. El Estado es el magistrado civil. Eso no funciona así. El Estado es una abstracción. De hecho, el Estado se define como el monopolio de la coerción, de la violencia. Es el monopolio de la violencia coercitiva. Ese es el Estado. Y abstractamente es una cosa que uno le pone adorno, ¿verdad? Uno le pone música y le pone bandera y le pone otras cosas. Eso no es un magistrado civil. Aquí habla claramente de autoridades con S, plural.
Autoridades. Por eso es que habla de que al que se le debe honor, honor. Al que se le debe tributo, tributo. Al que se le requiere respeto, respeto. Y eso se lo debe a diferentes autoridades distintas, plural. Entonces, ese impuesto que se paga es según quién, según Roma, arbitrariamente. O Pablo estaba tratando de traer la enseñanza desde las mismas escrituras. Nosotros hoy en día lo que tenemos es una melcocha, como decimos acá. Y nosotros pensamos que justicia y seguridad se pueden dar juntamente en la misma persona o en la misma entidad. Falso. Y ahí es donde estamos hoy en día. Y yo les quiero compartir esto. Voy a tratar de ser rápido porque realmente ya terminé de discutir lo más importante. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? Justicia tiene que ver con crímenes ya cometidos. En la palabra de Dios, en la ley, se trabaja con crímenes cometidos. Cuando estamos hablando de, ¿verdad? De penalizar a alguien o de que restituya. ¿Okay? La justicia trabaja en dos casos en general. En restituir y en castigar. Restituir, pues cuando tú robas o cuando tú, ¿verdad? Tú tienes que repagar eso. Tienes que reponerlo. Y cuando tú haces un crimen que el Señor demanda castigo, pues se castiga. Hay ciertos crímenes que requieren las dos cosas. ¿Verdad? Devolver y castigo también. Eso depende del caso, eso depende de la ley, eso depende del delito, eso depende. Pero es un crimen ya cometido. Ya cometido. Debe haber un crimen cometido contra la vida, la libertad, por ejemplo el secuestro, la propiedad, el robo, o negligencia sobre cada una de esas tres que ya acabo de decir. Para que sea entonces un crimen. La justicia no se activa hasta que exista un crimen. La justicia no es algo activo constante. La justicia es pasiva. La justicia es algo que se despierta en el momento que se necesita. Eso es un juez, bíblicamente hablando, no el paganoide, ¿verdad? Romano. Entonces, por esto es que un pueblo debe ser justo. Por esto es que a nosotros el Señor nos manda a discipular a las naciones, no a obligar a las naciones. No se impone el bien para hacer el bien. Se vence el mal con el bien, como dijo Pablo en Romanos 12 al final. No se impone el bien para hacer el bien. No se debe ser vencido de lo malo, se debe vencer con el bien y el mal. Romanos 12, 21. Así, el gobierno, entre comillas, porque realmente hay muchos gobiernos, la familia es un gobierno. La iglesia es un gobierno. Así el gobierno no tiene poder sobre los criminales, sobre los no criminales, perdón. El gobierno no tiene poder. El magistrado no tendría poder sobre los no criminales. Por eso es que Gálatas 5, 22 al 23 dice que contra tales cosas no hay ley. ¿Y de qué está hablando Pablo en Gálatas? El fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley. Contra el que hace el bien no hay ley. La ley es contra quién. Contra el que transgrede. Yo no puedo castigar a alguien que no ha hecho nada. Esto no es justicia. También lo puedes encontrar en 1 Timoteo 1:9, ese concepto. Entonces, nosotros hoy en día intercambiamos justicia, o mejor dicho, unimos justicia con otro concepto que es el sentido de seguridad. Que realmente es tiranía cuando tiene poder. La seguridad es diferente. La seguridad se trata de crímenes que aún no se han cometido. Se trata de prevenir. Para prevenir futuros crímenes, en vez de
restaurar a la víctima y castigar al criminal, requerirá un gobierno constantemente activo y constantemente tratando de descubrir futuros crímenes. Para esto se tiene que conocer el futuro o predecir con datos. Pero sabemos que los crímenes no son un fenómeno físico. Es una decisión ética del corazón humano. ¿Puede alguien saber el corazón humano? ¿Alguno de nosotros conoce el corazón del ser humano? ¿Pueden los gobernantes conocer nuestros corazones? Así, un Estado siempre tiene que estar inquieto haciendo cosas, haciendo supuestamente soluciones. Oficinas, secretaría, legislaciones, burocracia. ¿Para qué? Para crímenes del futuro. Hostigando innecesariamente al que no ha cometido un delito. Innecesariamente se hostiga al que no ha hecho nada malo, según la ley de Dios. Para este tipo de gobierno se debe ser ejecutivo, no simplemente judicial. Se debe controlar a la población, que no es criminal, hasta en detalles mínimos. Eso es lo que le dicen micromanejar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no tienen acceso al corazón del hombre, ni al futuro, y a la inmensa gama de posibilidades y consecuencias. Por eso la predicación del Evangelio es tan importante de discipular a las naciones. Por esto es que el Ejecutivo se ha dedicado a exigir permisos, licencias, certificaciones, declaraciones juradas, evidencia de que tú no serás un criminal algún día. Según sus estándares, ¿verdad? Porque no es según los estándares de Dios, para colmo. Según los estándares de ellos, controlan al buen ciudadano en detrimento de la justicia. ¿Por qué digo en detrimento de la justicia? Ya les prometo que ya estoy terminando. Porque tú no puedes tener un gobierno haciendo tanta cosa y tanto embeleco y entonces sí encargarse de los casos que sí se cometieron. Porque lo tienes entretenido como un payaso haciendo 20 cosas. Y no atendiendo a lo que verdaderamente requiere justicia, bíblicamente hablando, y lo leímos ahorita. Se abandonó a la viuda, se abandonó al pobre. Y no estoy hablando de que el Estado le toca eso. Estoy hablando de justicia, de que eso es lo justo. De que quien se le robó se le repague. De que quien mató debe morir, como dice la Escritura. Que quien comete alguna falta de contrato tiene que pagar lo que se había quedado en acuerdo. Ese tipo de cosas. El fraude se tiene que devolver la paga, ¿verdad? Y muchas otras leyes que el Señor trae en su ley. Este supuesto gobierno de hoy en día, ¿verdad? El Estado no tiene tiempo de reconocer al bueno. Al contrario, castiga con imposiciones al no criminal. Mientras sigue haciendo esto, no puede ser justo, mucho menos hacer justicia. Inclusive buscará criminales. ¿Para qué? Los va a contratar a los criminales. ¿Por qué tú contratarías a un criminal? Porque el único que conoce un criminal es otro criminal. Es el mejor intento que tienes para ver si alguien va a cometer algún error, ¿verdad? Algún pecado, algún crimen en el futuro. Por eso es que nosotros llegamos a estas tiranías. Y siempre que se olvida la ley de Dios, es inevitable la tiranía. Es inevitable. ¿Cómo es que Pablo mide lo que es bueno y lo que es malo y lo que es una autoridad? Según Roma. Según, no sé, aquellos supuestos legisladores que habían allí. O los códigos romanos. Eso es lo que hizo Pablo. Se sentó con Séneca a discutir la ley romana para ver entonces cómo iba a dirigir a la iglesia. Por favor. Pablo habla de lo que debe ser la autoridad, no de lo que era la autoridad. O sea, Pablo no está describiendo el magistrado según Roma. Él no estaba describiendo el status quo. Mucho menos estaba describiendo el del siglo XXI. Después de Romanos 13 viene Romanos 14. Y yo quiero que ustedes vean el versículo 22 de Romanos 14. Dice, la fe que tú tienes, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces hoy en día hay mucha gente aprobando muchas cosas y no sabe que se está
echando un montón de soga al cuello, con la cual algún día se va a guindar a sí mismo. Lean Romanos 14. Romanos 14 habla de la conciencia. Hay muchas cosas que se dejan a la conciencia y a la providencia de nuestro Señor. Nosotros no podemos usar Romanos 13 ignorando Romanos 12. Y no podemos usar Romanos 13 contradiciendo Romanos 14. Que eso es lo que se ha hecho por mucho tiempo. Y por eso es que está pagando un montón de gente. Un montón de injusticia por muchos siglos. Por ignorar estos pasajes y decir que estos supuestos magistrados están aparte de la ley de Dios. O sea, del discipulado de las naciones que nosotros los cristianos nos toca hacer. Es que hace 300 y 200 años atrás todavía teníamos esclavos. Supuestamente en nombre de la autoridad. ¿Qué? ¿Sí? Porque se ignoró de dónde viene la autoridad. La autoridad viene del Señor. Estas autoridades son autoridades si sirven al Señor. Si no sirven al Señor, si no hacen según el Señor dice, no tienen que ser cristianos. Hay gente que no es cristiana y de chiripa viene y hace lo que es justo, como Romanos 1 claramente enseña. Pero es según el orden del Señor, no según nosotros. Y vuelvo y repito, porque siempre que uno empieza a hablar de esto, la gente vuelve y cae en el estatismo. La gente vuelve y cae en el pensamiento impositivo de crear leyes para estar persiguiendo a la gente. Esto no se hace. El amor no se impone. El evangelio no se impone. Amar al prójimo no se impone. Tú no puedes imponer la bondad. Tú no puedes traer un bien a través de un mal. Tú no puedes obligar los medios que tú quieres. Tú no puedes, legítimamente. Tú lo puedes hacer con poder, claro, obligado, sí, pues seguro. Como están haciendo ahora los estados. Bueno, siempre han hecho los estados. Pero tú no puedes legítimamente delante del Señor decir que obligar a alguien a hacer lo que sea, porque es bueno, es bueno. Eso es como llevar el evangelio con la espada. O te conviertes o te mato. Como hicieron muchos disparateros también en el pasado. No se puede obligar a la gente a hacer el bien. Romanos 12 lo deja claro. Y lo voy a leer, con eso me despido. No seas vencido por lo malo, sino vence con bien el mal. El fin no justifica los medios. Esos son paganismos que se inventaron. Bueno, no se inventaron. Lo redescubrieron pensadores como Maquiavelo. A menos que la iglesia quiera ser testigo de Maquiavelo, sigue enseñando la mentira de que Romanos 13 es sujetarse a cualquier persona que tiene un título. Si quieres ser siervo de tu Señor, entonces vamos a hacer nuestro trabajo. Con eso los dejo. Yo sé que pueden quedar muchas dudas, tal vez pueden quedar un montón de preguntas. Nada, los que me conocen me las escriben privado y quien no, pues escriba aquí. El Señor les bendiga. A lo mejor se quedaron miles de cosas en su mente guindando que quisieran entender entonces cómo bregarlas, pero ¿verdad? Yo solamente estoy tratando de traer algo bien simple. Que es que ya basta de estar predicando versos tergiversados. Ya basta de asumir que Romanos 13 es un cheque en blanco para los malos hacer lo que le da la gana. Eso es pecado. El Señor les bendiga.